Eh, gracias. Bueno, pues esta plática está dada en torno a la materia de derecho agrario. Pues todos saben la importancia que siempre han tenido los indígenas, pero la especial importancia que ha cobrado actualmente y máxime con la reforma al artículo 2 constitucional, que pues esto da para mucho. Entonces, pues primero que nada quiero agradecer la participación de Héctor Garza Cervera, a quien le tengo un especial aprecio y mucha admiración por su desarrollo profesional. Quiero dar una breve semblanza del licenciado, del maestro, referente a su trayecto profesional. Él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México la licenciatura en Derecho. Posteriormente, en el INTAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, hizo un posgrado en Derecho Ambiental y Recursos Naturales. También estuvo en la London School of Economics and Political Science, haciendo un Master in Law, y hizo también un posgrado en Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho. Y Héctor Garza es socio actualmente del Centro de Investigaciones Interculturales, Jurídicas y Ambientales, CIJA, de donde además es socio fundador, y es experto en aspectos ambientales e inmobiliarios asociados al desarrollo y financiamiento de proyectos, incluyendo trámites ante autoridades federales, estatales, municipales, manifestación de impacto ambiental, auditoría ambiental, evaluación de impacto social, evaluación de impacto de derechos humanos, consulta previa, libre e informada, principios de Ecuador y estándares de desempeño, derecho de la salud, cambio climático, contaminación, remediación de suelos, economía circular y legislación agraria. Y es pionero en todos los temas anteriores que acabamos de mencionar. Participó en la primera consulta previa, libre y informada que se hizo con el pueblo de Wirikuta, así como en todos los estudios de impacto social en la historia de México también, y brinda asesoría a negociaciones con comunidades indígenas tendientes al desarrollo de proyectos de energía, infraestructura, minería, turismo, incluyendo diseño y implementación de planes de gestión e inversión social con pertinencia cultural. Su práctica incluye litigio administrativo, constitucional, con énfasis evidentemente en derechos humanos e indígena y derecho ambiental, y es catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México de el Derecho Indígena. La verdad es que es un placer y un deleite tener a Héctor con nosotros. Yo le agradezco muchísimo que se tome este tiempo. Él siempre ha sido un apasionado de compartir sus conocimientos y creo que es un tema que va muy acorde con la materia y muy acorde con los tiempos a los que estamos viviendo. Entonces, sin más, quiero agradecerte, Héctor, tu disposición y tu amabilidad para sostener esta plática con nosotros y te cedo la palabra. Creo que la dinámica sería tú expones y al final dejamos un breve tiempo para preguntas y respuestas. Es así, ¿verdad? Perfecto, sí. Y muchísimas gracias, Margarita. Muy amables tus palabras, como siempre. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, bien. Sí, Y pues también a mí me gusta mantener las presentaciones, si les parece bien, muy dinámicas. Entonces, interrúmpanme las veces que quieran, preguntas, y pues yo también ahí la idea es molestarlos un poquito para mantener la plática entretenida, ¿no? Y bueno, pues otra vez, mil gracias a todas las personas presentes, mil gracias a Margarita por compartirme este espacio. Y pues la idea es platicarles un poquito de el fabuloso mundo del derecho indígena, ¿no? Que ahora anda muy de moda. Ahora es un tema que está en boga. Como saben, la semana pasada se aprobó la reforma constitucional, el artículo 2 de la Constitución. Y este ha sido un tema que ha sido permanentemente agenda política de la administración saliente y seguramente va a ser una política eje en la administración entrante. Y ahora pues la idea es platicarles un poquito el tema del derecho indígena, pues básicamente me ha consumido mi carrera profesional. Es decir, es un tema gigante, es un tema extremadamente complejo, con muchísimas aristas, y que cada vez está más en boga, no solamente en México, sino a lo largo y ancho de todo el mundo, hasta en lugares insospechados, como por ejemplo Suecia, Finlandia, todos los países nórdicos, por si no tenían esa información. La película
de Frozen, y particularmente Frozen 2, está basada en la cosmovisión Sami, que es una comunidad indígena que son dueños de todo el norte de estos países nórdicos, ¿no? Y son indígenas y básicamente tienen los mismos derechos que nuestras comunidades indígenas. Entonces es un tema que está en boga, es un tema que llegó para quedarse y es un tema que además presenta una serie de retos extremadamente complejos, tanto para las administraciones públicas como para los desarrolladores de proyectos privados. Y ahí es en donde, pues, la idea es compartirles un poco las experiencias, todos los temas que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas parten de un principio que es el principio de flexibilidad, y eso lo que quiere decir es, no hay palabras absolutas, no hay, todo está sujeto a interpretación, y por lo mismo feliz, de que aquí compartamos ideas y interrúmpame las veces que quieran, y pues empezamos, si les parece bien. Muchas gracias de nuevo, Margarita. Bueno, pues primero y antes que nada, suena como una obviedad, pero siempre intento hacerlo como para que partamos del mismo lugar todos. Todos sabemos que en México no nos rige la Constitución, sino un bloque constitucional. Este bloque constitucional, todos los que estudiamos derecho hace algunos ayeres, antes hablábamos con la pirámide tradicional de Kelsen, donde tienes la Constitución hasta arriba, después las leyes generales, después las leyes locales y después los reglamentos circulares, y después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Realmente esa pirámide, pues no es pirámide, porque tiene como un chipote en la parte de arriba muy grande, que es el bloque constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que rige en el país? En la realidad, pues es el bloque constitucional, que está comprendido por el texto de la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, más, en caso de judicialización, toda la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso se convierte en un bloque constitucional que es perfecto en sí mismo y que todas las demás leyes del país, federales, estatales, municipales, necesariamente no pueden contradecir lo que diga este bloque constitucional. Y todas las autoridades administrativas e inclusive judiciales están obligadas a aplicar ex oficio este bloque constitucional, aplicando siempre el principio pro persona. Entonces, eso lo que quiere decir es, en México, hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? No hay dudas, no hay comentarios, todos estamos en la misma página, ¿verdad? Sobre el bloque constitucional. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, eso lo que quiere decir es, el texto constitucional pues debería de decir lo mismo que el bloque constitucional, o por lo menos no contradecirse, y irse complementando. Entonces, tenemos que partir el tema del derecho indígena, si bien hoy en día ya está contenido en el artículo 2 de la Constitución, literalmente desde la semana pasada, hoy hace 8 días, lo que dice el texto constitucional es un simple copy-paste, una regurgitación, una sistematización de lo que dicen todos estos tratados internacionales, las leyes federales y principalmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido, vamos, la fuente de todo el progreso del avance del derecho indígena. Entonces, hoy en día lo que tenemos es una sistematización bastante mala, como vamos a ver, y yo creo que tenemos que partir de esto, ¿no? La reforma al artículo segundo constitucional es una buena reforma y yo creo que era necesaria, pero simplemente para estructurar en la cabeza de todos los juzgadores en México y todas las autoridades administrativas la realidad de este bloque constitucional. Es decir, lo que pasaba a las pobres comunidades indígenas, y aquí Margarita no me dejará mentir, es que cuando llegaban y se presentaban ante una autoridad judicial, hola, soy el pueblo Lacandón, no les creían. Hola, soy el pueblo Lacandón, oye, pues más allá de lo que diga la ley agraria, pues yo tengo derecho a un territorio cultural. No les hacían caso. Bueno, entonces, lo que hace esta norma, esta reforma constitucional, el artículo 2, es simplemente organizar todas estas leyes y ponerlo en un solo documento para que todas las autoridades mexicanas ya no tengan que hacer este ejercicio de comitología a través del sistema interamericano, sino que ya lo tengan todo sistematizado en un solo texto. Y obviamente después armonizar todo el cuerpo legislativo a nivel nacional. Entonces, todos tenemos que partir de esto. Yo sé que está de flojera hablar de estos temas, pero hay que hacerlo para que partamos de lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía en el derecho indígena, de repente para algunos temas tenemos que entrar y salir de este bloque del sistema interamericano, entonces para que todos estemos en la misma página. Va. Vamos a partir, perdón, esta no es la presentación, agarré la equivocada, voy a agarrar la correcta. Esta. Ujú.
Ahí va, perdón, está abriendo. Disculpen. ¿Y ahora qué hice? Perdón, ¿eh? No pasa nada, Ahora no pasa sí, nada. listo. Entonces, vamos a partir aquí de una pregunta. Voy a ponerla aquí, presentar. Modo presentación. Completa. Listo. Ahora sí ya lo ven, ¿verdad? Listo. ¿Listo? Venga. Entonces les voy a hacer una pregunta a todas las personas presentes. ¿Cuántos idiomas conocen? No estoy diciendo que los hablen, no estoy diciendo que los dominen, ni que sean peritos, ni que sean políglotas. ¿Cuántos conocen que existen? Inglés, español, francés, italiano. Cada quien piénsalo así rápido en su cabeza. Sí, portugués, chino, mandarín, sueco. Correcto. Razonablemente, con base en mi experiencia, todo mundo me va a poder decir más o menos 20 idiomas. 20, es lo que todo mundo me va a poder decir. Inclusive el foro completo razonablemente me podrán decir 20, 25. Cuando estoy en paneles universitarios a lo mejor me podrán decir 30. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas lenguas se hablan en su país? Que náhuatl, otomí, ¿Español? español, ajá. Ok. Ese huevo. Mixteco. ¿Mixteco? Aquí lo pueden ver. Realmente no son 65, son 68, ya conforme a la última matriz que se hizo. 68 lenguas. Lo que quiero decir es, ¿por qué el tema del derecho indígena se vuelve relevante? Por la invisibilización institucionalizada desde el poder del Estado, que ha ocurrido no en esta administración, ni en la pasada, ni en la pasada. Son 500 años en los cuales el Estado mexicano ha tratado de invisibilizar, desaparecer a los pueblos y las comunidades indígenas y sus culturas. Fíjense qué duro que somos capaces de mencionar más lenguas extranjeras que lenguas que se hablen en nuestro país. Y eso no es casualidad, esto es por un diseño. El ejemplo más claro, todo mundo amamos y adoramos a Vasconcelos, fundador de la educación mexicana. Pero fíjense lo que hizo Vasconcelos. Vasconcelos lo que dijo fue un maestro para una escuela con un libro de texto oficial, en español, en español. Antes de la Revolución Mexicana, el 60% de los individuos del país eran indígenas y hablaban una lengua indígena. Acabada la Revolución, y hoy, ¿cuántas personas hablan una lengua indígena en México? Bueno, el Estado mexicano básicamente, de forma institucionalizada, a veces sin querer, a veces a propósito, se ha dedicado a exterminar las culturas mexicanas, las culturas indígenas que habitan el territorio nacional. Esa es la realidad. Entonces, la reforma constitucional, esta deuda histórica de la que habla el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum, es eso. Esa deuda histórica es el reconocimiento que existen, el reconocimiento que están aquí, que tienen derechos. ¿Ok? Entonces, datos estadísticos duros. Ya sabemos que hay 68 pueblos en el país. Ahora, datos estadísticos rápidos. Fíjense lo duro. 68 pueblos reconocidos, así como comunidades afromexicanas. 12 millones de personas viven en hogares indígenas. Eso representa el 10.6% de la población nacional. 7.4 millones de personas hablan un idioma indígena y sin embargo hay 25.7 millones de personas que se autoadscriben como indígenas, lo cual representa el 21.5% del total de la población de México. Eso es un montón de gente, 25 millones de personas. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense cómo hay un delta, hay una diferencia entre los indigenohablantes y las personas autoadscritas. Eso quiere decir, hay más personas que se reconocen como indígenas que personas que hablan una lengua indígena. ¿Por qué?
porque el Estado mexicano no publicó libros de textos durante décadas y décadas bilingües, ni hay escuelas biculturales. Por eso en el nuevo texto de la Constitución mexicana, reconocido apenas la semana pasada, aprobado, ya reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la educación bicultural y a la definición, conforme a su derecho a la libre determinación, a la visión de su visión de desarrollo. Esto lo que quiere decir es, nuestra visión del desarrollo a veces sí coincide con lo que quieren los pueblos indígenas, pero a veces no. Y eso no quiere decir ni que una sea buena ni que la otra sea mala. Por eso el presidente López Obrador hablaba, por ejemplo, de la medicina tradicional, que también ya se reconoció como un derecho en el nuevo texto de la Constitución. ¿Por qué? No sé si vieron ahora un avance galáctico que pasó el año pasado con el tema de la psilocibina, que es al final los hongos mágicos de Chiapas. Bueno, en Inglaterra, unos científicos, que por cierto acabó casi en un conflicto internacional espantoso ese tema, lo pueden googlear, vinieron a México y se dieron cuenta que el mejor antidepresivo natural del mundo es la psilocibina. Y ahora resulta que esos indígenas, María Sabina, la más famosa de las shamans, resulta que tenían razón. Claro, nada más que vinieron los ingleses como siempre, se roban ese conocimiento tradicional, lo patentan en Inglaterra, se hacen millonario. ¿Y cuánto le dieron a los pueblos tzetzales, tzotziles y chontales? 0 pesos, 0 centavos. Eso es lo que trata de proteger nuestra Constitución. Ese es el avance que se logra con esta modificación al artículo segundo constitucional. Reconocer que estos pueblos indígenas existen, están aquí, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio a partir de la reforma constitucional del artículo 2 y tienen propiedad sobre sus conocimientos tradicionales. Esa es la lucha, ese es el reconocimiento, esa es la deuda histórica que se pagó. ¿Ok? Entonces, sé que suena así como muy oficialista lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. Y si bien el marco convencional ya lo reconocía, no hay duda, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ya lo reconocía, no es lo mismo que esté ahí arriba como un derecho difuso bajo el sistema interamericano y que tú lo tengas que invocar en un juicio de amparo a ver si te hace caso el juez y después llega hasta la Suprema Corte de Justicia, hasta a que esté en un texto constitucional y que sea reconocible en primera instancia por todas las autoridades administrativas y judiciales. Esa es la deuda histórica. ¿De acuerdo? Nos seguimos al siguiente tema. ¿Dónde están asentados estos pueblos y comunidades? A ver, nada más para que estemos hablando de lo mismo. Pueblos es un concepto abstracto. Las comunidades indígenas son las personas que nosotros vemos que conforman una unidad social, política y cultural asentadas en un territorio. Y un conjunto de comunidades que comparten elementos culturales o de cosmovisión en conjunto forman un pueblo. Ejemplo muy claro, el pueblo huichol. No estoy diciendo que haya un presidente huichol o una autoridad tradicional huichola, eso no existe. Las comunidades indígenas actúan a través de sus autoridades tradicionales. Entonces tú llegas a una comunidad huichola, que es San Andrés Coamiata, por ejemplo, y tiene su gobernador tradicional. Pero también Santa Catarina tiene su propio gobernador tradicional. Sin embargo, todas las comunidades huicholas comparten elementos culturales en común y por lo tanto los podemos organizar para efectos académicos y de estudio como el pueblo huichol. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos pueblos hay? 68. ¿Cuántas comunidades hay? Miles, miles a lo largo y ancho de todo el país. ¿Dónde están asentadas? Ahí lo pueden ver. La densidad más alta está centro-sur. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan personas indígenas en Nuevo León, en Chihuahua, en Sonora. Las hay y al por mayor, por todos lados. Y también tenemos que reconocer, fíjense en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas que acaba de publicar el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ya se acaba de reconocer también el derecho de ciertas comunidades migrantes a que si bien no tienen tierra y territorio, pero siguen siendo parte de una comunidad indígena y siguen teniendo derechos. Ejemplo muy claro, Monterrey. Hay un montón de comunidades purépechas, nahuas, tutunacus, que han migrado de su tierra hacia Monterrey. ¿Y qué creen? El Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas los reconoce como comunidades indígenas asentadas en el territorio de Monterrey. Cuidado. También el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, revísenlo, ya reconoce a ciertas comunidades migrantes como comunidades indígenas. Cuidado. El tema se complica. A ver, de lo que estaba hablando es del indigenismo urbano. Ahí les va un dato duro.
Solamente en Ciudad de México todo el mundo dice, ah, pero los indígenas están allá en la sierra. No. Solamente en Ciudad de México tenemos 139 pueblos originarios y 58 barrios originarios. Para los que conozcan la Ciudad de México, San Jerónimo le dice, enfrente del Pedregal es indígena, ¿sí? San Ángel es indígena, ¿sí? Tláhuac, Tlalpan, Milpalta, Tepito, junto al centro. ¿Son comunidades indígenas? Sí. ¿Tienen los mismos derechos que los huicholes? Los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como les decía, este tema, la idea era darles ahorita como un panorama muy general del tema del indigenismo en México. Por favor, no confundir temas arqueológicos con temas antropológicos. Eso lo que quiere decir es, fíjense en el diseño de nuestro gobierno. Hay dos instituciones que atacan temas indígenas. El INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ese instituto fue creado para atender a los indígenas muertos, o sea, los teotihuacanos, los olmecas, los que ya se murieron y que son padrísimos y dejaron ahí cosas bien bonitas y tepalcates y ollitas y lo que quieras. Esos están muertos, no hay olmecas en México. Punto y aparte está el INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ese es para los indígenas vivos, ¿ok? Como los Nahua, como los Totonaca, como los Cúcupa, como los ODAM, como hay un montón, los 68 que vimos al principio, ¿ok? Entonces, estos, pues están bien padres para escribir libros. Estos están vivos y tienen derechos. Esa es la gran lucha que han peleado los pueblos y las comunidades indígenas desde el levantamiento zapatista del EZLN de 1994. Ese es el pleito. No me pongas en un libro y me digas que estoy muerto y que están bien padres mis pinturas rupestres. Esto no es lo que están diciendo. Lo que están diciendo es, aquí estoy vivo, tengo derechos, soy real, soy de veras, tengo derechos. Esa es la lucha. ¿Ok? Y para bien o para mal, la única administración que realmente se dedicó activamente a empujar la agenda indígena y logró avances, si bien no son perfectos, son perfectibles, pero que logró avances importantes en la agenda indígena del país, es la administración saliente. Y muy seguramente la administración entrante va a repetir la misma dosis y va a seguir. Ahora ya no va a ser. Hay un autor muy importante para los que se quieran clavar en ese tema que se llama Rodolfo Stavenhagen, un antropólogo muy famoso que fue el primer mexicano, aunque tenía apellido extranjero. Él fue el primer relator de derechos indígenas de la ONU y un gran autor. Y Rodolfo Stavenhagen decían que lo difícil no es la identificación del derecho, sino la brecha de implementación. Eso es lo difícil. Y yo creo que esta administración es lo que va a hacer. Ya tenemos el texto constitucional, ya se han identificado los derechos, ahora vamos a implementar y hacer efectivos todos esos derechos humanos. Entonces, el tema, como se imaginarán, tiene cruces muy importantes con el derecho agrario. ¿Por qué? ¿De dónde sale el derecho agrario en México? Hablando del tema del indigenismo, terminada la Revolución Mexicana, lo que pasa es que el gobierno mexicano se topa con que el 60% de las personas que vivían en el país pues eran comunidades indígenas que no sabían bien cómo agarrar, porque cada comunidad indígena tiene su propio sistema normativo, que por cierto ya la Constitución reconoce los sistemas normativos al mismo rango constitucional que nuestro Código Civil y nuestro Código Penal y nuestra ley agraria, ¿eh? Cuidado, los usos y costumbres, hoy sistemas normativos de los pueblos y las comunidades indígenas, son ley y se pueden invocar en juicio y tienen el mismo valor que nuestro Código Civil. El problema es que en 1921, cuando terminó la revolución, pues como que no sabían cómo agarrarlos y no entendían cómo reflejar de una manera, con pertinencia cultural, todas esas diversidades culturales y multiétnicas que existían en el país. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? A rajatablas. Lo que dijeron fue, a ver, bien fácil. Hay ejidos, que Margarita seguramente ya les ha platicado muchísimo ese tema, y hay comunidades agrarias. ¿Quiénes son las comunidades agrarias? Todas esas comunidades indígenas que no sabían cómo agarrar. Y para dotarlas de personalidad jurídica, las meten dentro de esa buchaca de las comunidades agrarias. Y si se van a la ley agraria de la Constitución, ahí dice con todas las letras que los usos y costumbres, hoy sistemas normativos, es conforme a lo que se rigen esas comunidades agrarias. Entonces, ¿qué es una comunidad agraria? Una comunidad indígena, pues disfrazada en algo que dentro de nuestro sistema normativo y nuestra mente de abogado hace sentido. ¿Ok? Ahora, ahí viene un reto de implementación bien padre. ¿Por qué? Porque ahora estas comunidades indígenas, que antes estaban vestidas como comunidades agrarias, hoy ya tienen personalidad jurídica, ¿verdad? Como comunidad indígena, no como comunidad agraria, esa ya la tenían.
hoy tienen personalidad jurídica como comunidad indígena, bajo sus usos y costumbres, hoy llamados sistemas normativos, con sus propias leyes. Tienen derecho a presupuesto federal, directo, no me crean a mí, chequen la Constitución, ahí está. Y además, pues tienen derecho a su tierra, que es lo que se les dotó, y a su territorio, que son los lugares sagrados. Entonces, estamos frente a mini alcaldías. Parecen ya más como un cuarto estado, ¿no? Eso es a lo que nos estamos acercando. Obviamente dentro de un marco convencional, dentro de un marco constitucional y preservando la unidad nacional. Pero parece que pues ya tenemos a un cuarto poder en el país. Okay. Venga, el origen de la discusión. La consulta previa, libre e informada. Entonces, vamos a partir de lo que el concepto, y ahorita ya lo vamos despepitando. ¿Cuándo se requiere consulta previa, libre e informada? Bueno, los diferentes instrumentos nacionales e internacionales señalan que la obligación del Estado es llevar a cabo procedimientos de consulta previa, libre e informada, siempre que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esto implica que cualquier permiso, licencia, autorización o acto legislativo que pueda causar un impacto directo detona la necesidad de desarrollar el derecho humano a la consulta indígena. Ahora, vamos a tratar de hacer visible lo que estoy tratando de decir. ¿A quién le puedo hacer un par de preguntas? A quien guste, Salazar, dale. Venga, a ver, Manuel, Sí, adelante. venga. Creo que hay mucho eco. Ahí estás. ¿Ya? Manuel, Sí. imagínate que viene la CFE y te dice, oye, Manuel, el poste de la esquina de tu casa, pues se ve como el de la foto, ya está muy gacho, ya está todo oxidado, Ujú. lleno de cables todos revueltos y los de los cables de Netflix y de Total Play, y además hubo un accidente en la noche y ya se va a caer esa cosa. Entonces, yo CFE lo voy a cambiar, ¿ok? En la noche para que a ti no te afecte, y te lo vamos a poner uno nuevecito, padrísimo. ¿Eso a ti te afecta? Es una medida administrativa. ¿Ok? ¿Eso a ti te Pues afecta? sí, me afectaría, pero pues en parte también me beneficiaría. O sea, me afectaría de cierta manera si, por ejemplo, requeriría el uso de la energía mientras me lo instalan o lo retiran. Pon tú que CFE te dice, no te preocupes, lo vamos a hacer de las 3 a las 4 de la mañana el cambio de poste y para que no tengas bronca te ponemos un generador de electricidad. Pues en ese caso no. O sea, ¿Ok? no le veo, No te afecta. no me da afectación. Va. Ahora imagínate que la CFE te dice, ok, Manuel ya aprobó el poste y con esa aprobación de Manuel va a poner ese mismo poste en el atrio de la Basílica de Guadalupe y de tal manera que te va a tapar tantito la vista el 12 de diciembre. ¿Eso lo apruebas? Pues sí, o sea, puede que sí me afecte directamente y pues a lo mejor tal vez no lo considere, o sea, yo poniéndome en esa posición tal vez no lo considere pues adecuado. ¿Ok? O sea, a mí no me interesa si eres católico o no eres católico, pero todos los mexicanas y mexicanos sabemos que nadie se mete con la Virgencita. Es decir, en México puedes ser lo que quieras, excepto antiguadalupano. ¿Estamos de acuerdo? Pero Manuel, ¿a ti por qué te importa si tú no eres el dueño de la basílica? Tú no tienes la escritura, ¿o sí? No, pero tal vez compré el terreno, el predio, me lo heredaron y pues me gusta la vista o compré el terreno porque yo quería ver a la basílica o lo que sea, No, no, por no, cualquier tú vives motivo. en Monterrey. ¿Por qué Ah, te bueno, afecta que pongan un poste en el atrio de la Basílica de Guadalupe? Porque sí, o sea, de que te molesta, te molesta. pues ¿Por sí, qué? Si tú no eres el pues dueño. que es un patrimonio cultural y nos pertenece a todo, bueno, nos pertenece a todo aunque no sea yo el dueño, es un Bueno, patrimonio cultural. tienes toda la razón. Eso se llama territorio cultural. Tú no eres el dueño, pero la basílica es tuya. Y si alguien se mete con la Virgencita, guerra, guerra, aunque no sea tu propiedad. Bueno, ahora yo les hago la pregunta. Para esas 25 millones de personas que no son católicas, que son indígenas, ¿qué es sagrado? ¿Dónde están sus lugares sagrados? ¿Cuál es su atrio de la Basílica de Guadalupe? ¿Cuál es su Virgencita? Yo no sé, les pregunto. ¿Ustedes saben?
en sus comunidades. O ¿Dónde sea, están sí, mapeadas? no sé. Pues yo tampoco. Esa es la bronca. Esa es la bronca. Imagínate que tú vas a desarrollar un parque eólico y llegas a un lugar donde está lleno de puros indígenas y dices, bueno, construye el parque eólico de tal manera que no les quito sus tierras de sus parcelas ejidales, para que no haya pleito. Pero aquí donde no hay nada, ahí lo ponemos el parque eólico. ¿Y qué pasa si ese es un lugar de procesión o un lugar sagrado? ¿Cómo sabes? Pues es que no sabes. Esa es la bronca. Tenemos un caso con Margarita y hemos tenido el privilegio de colaborar, en donde estamos ayudando a los hermanos lacandones con un pleito que tienen por ahí. Y fíjate qué bonito lo que dicen los lacandones. Los lacandones dicen, la selva es de los lacandones y los lacandones son de la selva. Fíjate qué interesante. Su cosmovisión, ellos no pueden entender su vida sin la selva. Y ellos protegen a la selva para proteger su cultura. Si tú quitas a los lacandones de la selva, dejan de existir culturalmente. Eso no pasa con nosotros. Nosotros nos podemos reasentar de Monterrey a Ciudad de México y pues no te pasa mucho. Extrañas a tu familia un poquito y a tus cuates, a lo mejor alguna comida, pero puede seguir existiendo. El indígena no. Necesita sus lugares sagrados. Eso es territorio. Ese es el pleito. Y esa es una de las grandes deudas del artículo 2 de la Constitución. El artículo, en la nueva versión, lo que reconoce es el derecho a la tierra. ¿Qué es tierra? Pues de lo que tienes escritura o contrato de arrendamiento, lo que quieras. Lo que tienes la posesión de un inmueble. El territorio es lo que no tienes escrituras, pero que es tuyo. ¿De acuerdo? Y desafortunadamente en el artículo 2 de la Constitución, en la versión actual, la recientemente aprobada, este tema del territorio ha sido una lucha persistente entre las comunidades indígenas y el Estado mexicano de toda la vida. Ejemplo muy claro, el Tren Maya. Pues claro que hubo pleito, porque pues metieron el tren sin identificar los lugares sagrados de los pueblos y las comunidades indígenas, ni entender su cosmovisión, y pues por supuesto que llovieron los amparos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno mexicano ahorita? Pues le cerró tantito la válvula, y lo que dijo fue, te reconozco el derecho a tu tierra y a los lugares sagrados que mapeemos en un mapa tu comunidad indígena y yo, INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de la manita. Vamos a identificar los lugares sagrados y esos no te los toco. Pero no es territorio. Territorio es mucho más amplio y es elástico. Y además hay un concepto, les voy a platicar una historia. ¿Alguien ubica a los Tohono o Odam? ¿Saben quiénes son? Bueno, ¿han oído hablar de la ruta de la sal? Cuando digo esas palabritas les suena, ¿no? ¿Saben qué es la ruta de la sal? Bueno, ahí les va. Hay una comunidad indígena binacional que vive en Arizona, que son los Tohono O'odham, ¿ok? Estos amigos viven en Arizona, no tienen visa ni pasaporte y sin embargo entran y salen de México como, pues así, como un solo lugar. ¿Por qué pueden hacer eso? Bueno, porque en su cosmovisión, los jóvenes de la comunidad caminan de Arizona hasta Rosarito, toman un puñado de sal, se lo meten a la bolsa y caminan de regreso a Arizona. Y así es como agarran la mayoría de edad, se convierten en adultos dentro de la comunidad. Ahora, ojo, y ahí les va el detalle. Caminan a través del desierto del altar. No sé si alguien ha ido allá, pero o sea, eso es el desierto del Sahara, o sea, dunas de arena, 55 grados y te mueres. O sea, no hay manera. Ahora, ¿cómo le hacen ellos para caminar a través del desierto del altar y sobrevivir? Bueno, porque tienen 5 rutas sagradas. Esa es una ruta de la sal. Ahora, ¿te van a revelar y te van a hacer un mapa de dónde están las rutas de la sal? Pues no, porque hay un principio de derecho indígena que es el derecho a la intimidad cultural. Solamente los iniciados, solamente los hombres de la comunidad, aunque sea misógeno, yo no inventé esa regla, ahí discutan con los Odam, saben dónde son esas rutas sagradas, son secretas. Y así está bien, así está bien. Lo que es secreto es secreto. Es como los que han tenido el privilegio de hacer la ruta del peyote con los huirras, con los huicholes. No es en coche, es caminando y son 200 kilómetros. Y cuando vas caminando te van contando historias maravillosas. Y cuando llegas adentro, pasando la tercera puerta, cuando llegas a hacer el ritual con el jicuri, el maracame o los maracame hacen una serie de cánticos que son parte de la experiencia. Y esos son secretos. Solamente los iniciados saben cuáles son esos cánticos. ¿A poco ahora se los van a revelar al Estado mexicano?
Por supuesto que no. Eso se llama intimidad cultural. Entonces, imagínense la bronca. ¿Cómo identifica un territorio que tú no me quieres revelar? Pues está bronco, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo se requiere consulta? Eso es lo que estamos hablando. Cuando el gobierno va a dar un permiso o va a publicar una ley que afecta a los pueblos o las comunidades indígenas de una manera que solamente es perceptible para los pueblos o las comunidades indígenas. Hablando otra vez, me regreso al caso de la Virgen de Guadalupe para que lo entendamos en nuestra cosmovisión. A lo mejor si el ejemplo del poste, CFE le dice, oye, vamos a poner el atrio de la Basílica de Guadalupe a una persona que vive en Tanzania, pues esa persona Tanzania va a decir, pues me vale, hagan lo que quieran con esa cosa. Claro, porque no entiende lo que significa la Virgen de Guadalupe, porque no es mexicano. ¿Ok? Eso lo que quiere decir es que ese poste, solamente los mexicanos entendemos que no puedes poner un poste en el atrio de la Basílica de Guadalupe, porque es algo que es inherente a nuestra cosmovisión. Eso es lo que detona el derecho humano a la consulta. Cuando un acto del Estado, sea un permiso o sea una ley, afecta solamente a un pequeño grupo de la población que son los indígenas. Imagínense que quisiera el Estado mexicano sacar una ley diciendo, prohibido el peyote. Pues a mí me vale. Seguramente a María Elisa, a Manuel, a Vladimir les vale sorbete. Pero imagínate que eres huichol. Ya no te gustó. Te desapareces culturalmente, te matan culturalmente si publican esa ley. Entonces, eso requiere consulta, porque esa ley solamente afecta a esa comunidad indígena. ¿Estamos de acuerdo? Venga, ok. Ahora, vámonos a la que sigue. Fíjense lo que dice el convenio 169 de la OIT. ¿Ok? Esto es el origen de la discusión, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que dice es, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, o sea, sus autoridades tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Así de plano, así de fácil. Las consultas tienen que ser llevadas a cabo de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Eso lo que quiere decir es, si tú vas a consultar a los huicholes, ¿cómo le haces para consultarlos? En asamblea comunitaria, en San Andrés Coamiata y en Santa Catarina. Y en San Sebastián. Es así. ¿Por qué? Porque así es como se juntan. Si vas a consultar al pueblo Totonaca, pues depende. Si es sobre el vuelo de los voladores de Papantla, es en Papantla con las 10 familias. ¿Por qué? Porque así es, así se organiza. Entonces, no puedes hacer copy-paste y tratar de repetir el mismo proceso de consulta con los mayas, con los zapotecas, con los tutunacú, con los cúcupa. No funciona así. Tiene que ser apropiado con la comunidad con la que estás hablando. ¿De acuerdo? Convenio 169, artículo 6. Ahora, fíjense qué diferente lo que les voy a enseñar. Artículo 7. El convenio 169 dice, los gobiernos deberán velar porque siempre que haya lugar, se efectúen estudios en comparación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre sus pueblos. Los resultados de esos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. O sea, si tú quieres medir si el poste le afecta la cosmovisión, pues ¿qué tienes que hacer? Pues un estudio, ¿no? Si no, ¿cómo sabes que ese lugar es sagrado? Si no está apuntado en ningún lado, si nadie entiende, pues cómo va a afectar la visión y cómo va a afectar la conexión con la tierra. Bueno, pues haz un estudio. Así como hacemos una manifestación de impacto ambiental para entender cómo ese poste va a afectar a los pajaritos, pues lo mismo tenemos que hacer con las comunidades indígenas. Haz un estudio para entender cómo ese poste afecta a las comunidades indígenas de una forma diferente al resto de la población y si ese lugar es sagrado o no es sagrado en su cosmovisión. Como que es muy obvio, ¿no? Bueno, eso lo dice el convenio 169. Ahora, fíjense qué chistoso. El artículo 15 del mismo convenio 169 vuelve a hablar de la consulta. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, como México, minería o aguas nacionales, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, aire, ¿estamos de acuerdo? Sol,
Los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, concesiones madereras, por ejemplo, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. Qué chistoso que el convenio 169 hable de la consulta en 3 momentos, ¿no? En el artículo 6, en el artículo 7 y en el artículo 15. Bueno, eso es porque el convenio 169 lo que reconoce es que el Estado no puede andar consultando todo el tiempo todas las cosas con todas las comunidades indígenas, porque si no, ¿para qué queremos Estado? Pues mejor habla con los indígenas y se acabó, ¿no? O sea, sería irracional que el Estado mexicano, cuando María Elisa vaya a tramitar su licencia de conducir, que es un acto administrativo, ahora resulta que tenemos que hacer consulta indígena. Pues eso está bronco, ¿no? O sea, no es así, ¿no? No, ni las comunidades indígenas tienen tanto tiempo, ni nosotros tenemos tantas ganas de hablar con las comunidades indígenas. Entonces, el propio convenio 169 lo que dice es, espérate, vamos distinguiendo. Cuando hay un impacto directo, eso es artículo 6, pues entonces sí tienes que hablar con ellos. El ejemplo de el peyote que hablábamos, el poste en la Basílica de Guadalupe, el Tren Maya a través de un lugar sagrado, pues ahí sí habla con ellos, ¿no? Artículo 7, cuando el Estado vaya a generar algún acto de un programa general de desarrollo. Por ejemplo, el Programa Nacional de Desarrollo. Pues ni modo que esté ahorita el pobre equipo de Claudia haciendo consultas con 25 millones de personas para publicar el Plan Nacional de Desarrollo. Pues no inventes. Ahí lo que dice el artículo 169, el convenio 169 en el artículo 7 es, oye, se tiene que establecer un diálogo, pero pues son consultas de opinión. O sea, aquí te platico lo que queremos hacer con el Plan Nacional de Desarrollo, échame tu visto bueno, y lo puedes hacer a través, inclusive a través de congresos nacionales indígenas. Hacerlo como muy flexible, muy rápido, muy eficiente, y es nada más, pues un poco consultas de opinión, así es como le llamamos. Y después el convenio 169 en el artículo 15 dice, oye, pero espérate. Cuando estamos hablando de actividades mineras, extractivas o cosas así bien gachas, les toca derecho humano a la consulta, pero además les tocan beneficios compartidos. ¿Por qué? Porque pues imagínate que eres una comunidad indígena que está sentada en una selva preciosa como los lacandones y resulta que yo gobierno voy a andar dando concesiones mineras o concesiones forestales a extranjeros para que vengan y se apropien de todos esos recursos que estos pobres indígenas han protegido durante 5,000 años. Pues eso está bronco. Ahí lo que te están diciendo es, sí, pero haz consulta con ellos para ver que no destruyas su Basílica de Guadalupe. Y dos, ponte la del Puebla, ¿no? Les tienes que dar un cacho, les toca su moche. ¿Por qué? Pues porque es su territorio, es de ellos. Ok, ahora, vámonos sobre lo que sigue. Este es el nuevo texto del artículo 2 de la Constitución cuando habla del derecho humano a la consulta. Fíjense qué rara redacción. Los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas tienen derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que pretendan adoptar cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos. ¿Y esas palabras de dónde salieron? Esto se parece a lo que dice el artículo 6, ¿no? Fíjense cómo dicen, cuando éstas pueden causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o en su caso llegar a un acuerdo sobre tales medidas. Acuérdense de este párrafo y vamos a regresarnos al artículo 6. Se parece, ¿no? El primer párrafo. Pero aquí no habla de impacto significativo, ¿verdad? Aquí habla de afectarles directamente. Suena diferente. Bueno, es porque es diferente. Ahora, vamos a seguirnos sobre el 2 constitucional. Ahorita vamos a hablar del tema del impacto significativo. Las consultas indígenas se realizaron de conformidad con los principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución. ¿De acuerdo? O sea, eso básicamente lo que dice, es lo mismo que dice el artículo 6. Tiene que ser a través de sus instituciones representativas. ¿Estamos de acuerdo? Venga, nos regresamos. Cuando la medida administrativa se presenta a adoptar beneficia a un particular, el costo de la consulta debe ser cubierto por eso. Y eso en dónde lo dice el convenio 169. Pues qué raro, ¿no? Beneficie a un particular. Después,
La persona física o moral que obtenga un lucro por las medidas administrativas objeto de la consulta debe otorgar a los pueblos y comunidades indígenas un beneficio justo y equitativo en los términos que establezcan las leyes aplicables. Esto de los beneficios se parece a lo que dice el artículo 15, ¿no? El artículo 15 dice: los pueblos deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades. Entonces, el artículo 2 de la Constitución es un copy-paste del convenio 169 en los artículos 6, 7 y 15. Pero ahorita vamos a ver los cambios. Los pueblos y comunidades indígenas son los únicos legitimados para impugnar por las vías jurisdiccionales el incumplimiento del derecho reconocido en esta fracción. La ley de la materia regulará los términos, condiciones y procedimientos para llevar a cabo la impugnación. O sea, ¿quién puede presentar un amparo? Solamente los pueblos y las comunidades indígenas. Ya no a través de sus autoridades tradicionales, ya no las personas físicas. Eso es un gran cambio. Como se dan cuenta, el artículo 2 se parece al convenio 169, pero tiene como que sus cosas. Lo primero es este tema del impacto significativo. Bueno, a ver, antes de hablar del impacto significativo. ¿Se fijaron cómo el convenio 169 distingue a la consulta en 3 artículos, 6, 7 y 15? Y está muy claro. Se fijan que el artículo 2 lo que hizo fue una mengambrea. Revolvieron el artículo 6 con el 7 y con el 15. Hicieron un batidillo. Bueno, eso va a acabar mal. Pero bueno, eso ya veremos cómo avanza la jurisprudencia. Fíjense qué chistosa redacción cuando dice aquí: la persona física o moral que obtenga un lucro, o sea, solamente las empresas. ¿Quiénes obtienen lucro? Las empresas, ¿verdad? El Estado no. Oye, espérate, pero es que están las empresas productivas del Estado. Ajá. Que están cambiando el artículo 27 y 28 de la Constitución mientras hablamos. Porque ahora ya no van a ser empresas productivas del Estado, ahora van a ser empresas públicas del Estado. Y su naturaleza ya no va a ser obtener lucro, su naturaleza ahora va a ser obtener beneficio social. Entonces, eso lo que quiere decir es que el Ejército, Pemex, CFE, pueden hacer lo que se les pegue la gana y no tienen que repartir beneficios a las comunidades indígenas porque no están obteniendo lucro. ¿De acuerdo? Ahora, siguiente punto. Perdón. Cuando beneficia a un particular, otra vez, CFE y el Ejército y Pemex no son particulares, ¿verdad? Entonces no tienen que pagar. Y después aquí hablan, fíjense cómo esta palabrita mágica, impactos significativos, que como ya vimos, eso no dice el convenio 169. El convenio 169 habla de afectación directa. Entonces, ¿por qué aquí dice el artículo 2 que solamente se consulta cuando se causan afectaciones o impactos significativos? Bueno, ahí les va. En el año de 2016 salió esta tesis, aquí está el registro digital, por si alguien tiene curiosidad y la quiere ver, que dice: pueblos y comunidades indígenas, en su derecho a ser consultados, el estándar de impacto significativo constituye elemento esencial para que proceda. Y lo que dice esa tesis, en resumidas cuentas, es: no obstante, lo anterior no significa que deban llevarse a cabo consultas siempre que grupos indígenas se van involucrados en una decisión estatal. No, no, no. Sino solo en aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos significativos en su vida o entorno. Así se ha identificado, de forma enunciativa, manipulativa, una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas. La pérdida de territorios y tierra tradicional, si les quitas su tierra o sus lugares sagrados. El desalojo de sus tierras, o si les vas a quitar sus casas. El posible reasentamiento, que los reubiques de su casa a la comunidad de junto. El agotamiento de los recursos necesarios para la subsistencia física y cultural. La destrucción y contaminación del ambiente tradicional. La desorganización social y comunitaria. Los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. Entonces, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en el año 2016 fue: oigan, no, espérense, no vamos a estar consultando siempre. Oye, pero entonces, ¿cuándo consultamos? Solamente si pasan una de estas 7 cosas. Si no es una de estas 7, ni más se consulta. Durante 10 años, bueno, de hecho 8 o 9 años,
Los pueblos indígenas del país lucharon en contra de esta tesis. ¿Por qué? Porque el convenio 169, en el artículo 6, lo que dice bien, no, nada de impacto significativo. Aquí habla de afectación directa, no de impacto significativo. No seas gacho, me está restringiendo mis derechos. Y durante 10 años estuvieron peleándolo hasta que el año pasado la Suprema Corte de Justicia, ya en la 11ª época, saca esta tesis. Y esta tesis lo que dice es, derecho a la consulta previa. El deber de llevar a cabo se actualiza ante la mera posibilidad de que la decisión estatal afecte o incida de manera directa o diferenciada a los pueblos y comunidades indígenas, sin que resulte exigible la acreditación del daño y su impacto significativo. Y fíjense lo que dijo la Suprema Corte. La segunda sala de la Suprema determina que el derecho humano a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y de buena fe debe realizarse ante la mera posibilidad de afectación o incidencia en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sin que resulte exigible acreditar el daño ni su impacto significativo. Conforme al derecho internacional, así como el corpus iuris, el deber de realizar una consulta previa no depende de la demostración de una afectación real a sus derechos, sino de la susceptibilidad de que puedan llegar a dañarse, pues uno de los objetos del procedimiento es determinar si los intereses de los pueblos indígenas serán perjudicados. Es decir, más allá del grado de afectación que pudiese tener una determinada decisión estatal, lo relevante es tener en cuenta que si ésta es susceptible de impactar o ser resentida por las comunidades indígenas de manera directa o diferenciada al resto de la población, resultará necesario garantizar su participación. O sea, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es, le doy para atrás, reculo con el tema del impacto significativo porque ya me di cuenta que está mal y es restrictivo de derechos humanos. Y me voy sobre la teoría del impacto directo diferenciado, que es lo más amplio y difuso. ¿Y qué creen que hizo nuestro querido constituyente? Nos regresaron al impacto significativo. ¿Por qué creen que lo hicieron? ¿Por qué creen? Por los problemas del Tren Maya, ¿no? Que había muchos amparos y pues se detenía la obra y me imagino que por temas así para prevenir que se pararan las obras de infraestructura pública. Exacto, Manuel. Si quieres construir 3.500 kilómetros de trenes en 6 años, pues más te vale que pues no hayan broncas con los indígenas, ¿no? ¿Y cómo le haces? Cierras la válvula. ¿De acuerdo? Entonces, sí estamos frente a un retroceso, sí. Esto del impacto significativo es anticonvencional todos los días. ¿Este texto va a acabar en la Corte Interamericana? Sí. ¿Van a ganar los indígenas? Todos los días. Pero se van a tardar. Se van a tardar 10 años en llegar a la Corte Interamericana y que otra vez se reconozca que no es impacto significativo. Ahora, a ver, otra pregunta. María Elisa pregunta, ¿cómo sabes que un impacto es significativo o no? ¿Cómo le haces? Pues es que yo creo que es un tema de lo que la misma comunidad considere, ¿no? O sea, si ellos lo consideran significativo, o sea, si les está afectando como que, o sea, es que siento que eso no se puede medir si es ¿Ok? significativo. Venga, Vladimir. Pues es que también, como decía mi compañera, es dependiendo la importancia que la comunidad le dé a lo que se está viendo la afectación. ¿Ok? ¿Y cómo le haces tu estado para saber si eso es importante o no es importante, o si es significativo o no significativo, conforme a su fabuloso criterio, ¿no? Isabela, Llerena, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que está complicado, o sea, se tendría que argumentar como, no sé, de diferentes maneras, pero siento que es como lo mismo, o sea, siento que es el punto de ponerlo de esa manera, porque complica la argumentación, por lo tanto, pues, o sea, es más sencillo hacer lo que el Estado le conviene, ¿no? Porque es difícil argumentar cuando es un Ujú. impacto significativo, cómo mides De esa, significancia. sí, exacto. Esperanza García. Pues yo pienso lo mismo que mis compañeros y me recuerda un poco a lo que dijo anteriormente, o sea, si llega a un terreno y no hay nada y tú supones que no hay nada, pues está imposible saber a menos que preguntes. Entonces es como, o sea, es como una paradoja de cómo saber si es significativo, pues tienes que hacer la consulta, pero, o Bueno, sea, creo que es preguntar. ok, de acuerdo. Sí, de acuerdo con todo lo que todas las personas dijeron. Pero ¿qué creen?
Para eso tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Saramaca contra Surinam, en el párrafo 129. No se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaca y a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Ahí está, ahí está. No hay ciencia. ¿Qué es lo que dice? Fíjense lo que dijo la Corte Interamericana. El Estado no llevó a cabo la supervisión, estudios de impacto ambiental y social antes de emitir dichas concesiones. El Estado no llevó a cabo o supervisó estudios ambientales y sociales previos y sin realizar o supervisar evaluaciones previas de impacto ambiental y social. La palabra clave está en esta oración es supervisar. Y en este sentido, la Real Academia define supervisar como ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. Dicho en otras palabras, el Estado tiene dos alternativas. Llevar a cabo sus propios estudios de impacto social, se vale, o dos, inspeccionar los estudios realizados por otros, es decir, no el propio Estado. Por eso la Corte Interamericana habla de entidades independientes y técnicamente capaces. ¿Por qué? Vamos a poner un caso concreto. Tú eres Pemex y resulta que encontraron en el centro de Monterrey, allí en la plaza, encontraron abajo una burbuja de petróleo más grande que Cantarell. ¿Ok? Ahora resulta que tú, Pemex, identificas que ahí está la burbuja. Después tú haces el estudio de impacto social solito. Después tú haces la consulta indígena solito y tú solito te das el permiso a través de tu autorización de impacto ambiental. Pues suena raro, ¿no? Eso se llama conflicto de interés. Por lo menos lo que te dice la Corte Interamericana es, oye, espérate. El estudio que lo haga un tercero, no tu Estado, porque si no suena medio raro, ¿no? Bueno. En el caso de México, esto ya pasó. Y les voy a dar 3 ejemplos en donde ya existe el estudio de impacto social. Fíjense lo que dice la LEGEPA. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental. De ahí sale la obligación de hacer las mías, las manifestaciones de impacto ambiental. Si quieres construir un edificio en Monterrey, necesitas manifestación de impacto ambiental. Si quieres construir una mina en Zacatecas, necesitas manifestación de impacto ambiental. Y eso es exactamente lo que dice el convenio 169. Estudios previos de impacto social y ambiental. ¿Y ante quién presentas ese estudio de impacto ambiental? Ante la Semarnat o ante la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, dependiendo de la jurisdicción. Fíjense lo que dice la ley de la industria eléctrica, si vas a construir un parque fotovoltaico. Los interesados en obtener permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán presentar a la Secretaría una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, caracterización, predicción y valorización de los impactos sociales que puedan derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes. La Secretaría, en este caso de Energía, emitirá el resolutivo y recomendaciones que correspondan en los términos que señalen los reglamentos de esta ley. ¿Quieres hacer un parque eólico? Necesitas autorización de impacto, presentar un estudio de impacto social y obtener una resolución de impacto social. Es así. Y al mismo tiempo necesitas la de la Semarnat, sí, para medir el impacto ambiental. Y fíjense lo que dice la ley de hidrocarburos. Pues exactamente lo mismo. ¿Quieres poner una gasolinera? Necesitas hacer un estudio de impacto social. Quien quiera tener un permiso para hacer un proyecto en materia de hidrocarburos, así como asignatarios, tienen que presentar a la TCD una evaluación de impacto social, que tiene que contener la identificación, caracterización, predicción y valorización de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes. La Secretaría de Energía emitirá la resolución y las recomendaciones en el plazo y los términos que estén en el reglamento. La resolución deberá ser presentada por los asignatarios para efectos de la autorización de impacto ambiental. Es un diálogo. Ahora, fíjense lo que dice la ley minera. Esta es nuevecita. En el caso de los lotes ubicados en los territorios de pueblos y comunidades indígenas, la Secretaría, para el otorgamiento de la concesión, solicitará a la autoridad competente llevar a cabo la consulta previa libre informada y de buena fe para obtener el consentimiento de los pueblos en los términos de la normativa aplicable y participar en el proceso en el ámbito de sus atribuciones. La consulta se realizará previo al otorgamiento del título de concesión y de manera simultánea con la que se requiera para la administración de impacto ambiental. Consulta en la que se deberá presentar la información del estudio de impacto social. El costo de la consulta tiene que ser cubierto por la persona física o moral que solicite la concesión o asignación, muy parecido a lo que dice el artículo 2 de la Constitución.
La persona que obtiene el fallo a favor debe realizar un estudio de impacto social y obtener la autorización de la manifestación de impacto ambiental, así como llevar a cabo las medidas de prevención, mitigación y compensación señaladas en el dictamen correspondiente que emita la Secretaría conforme a la ley y este reglamento. Entonces, la consulta, esta es mi opinión, no estoy diciendo que tengo toda la verdad, esta es mi opinión. Realmente es un trinomio. Primero tienes que tener un estudio de impacto social para identificar los impactos directos, diferenciados o significativos. Y que tú sepas, oye, pues voy a afectar necesito meter este cable de luz, pero en el atrio de la Basílica de Guadalupe, pues ¿cómo le hago? No, pues entierra el cable, no pongas el poste. Esa es una medida de compensación o de mitigación. ¿Estamos de acuerdo? Si no tienes estudio, ¿cómo lo vas a identificar? No puedes. Después tienes que establecer el proceso de consulta, que es un diálogo intercultural permanente y continuo. ¿Qué es lo que haces? Con base en los estudios, en los impactos que identificas en tu estudio, llegas y te sientas y hablas con la comunidad y le dices, oye, pues queremos hacer este proyecto, pero ¿cómo ves? Y además, si resulta que tu proyecto es extractivo, te toca dar beneficios compartidos. Y eso también se tiene que dialogar con la comunidad y acordarlo en el proceso de consulta. Entonces, es un trinomio. Evaluación, consulta, beneficios. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestra Constitución? Que lo que hicieron fue una mengambrea. Y ahora parece que cuando el Estado va a sacar una ley general, tiene que hacer consulta de trinomio, que es de artículo 15. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Solamente se tiene que hacer consulta de artículo 15 cuando estamos hablando de un proyecto extractivista, un proyecto que saque recursos de las tierras y territorios indígenas, que es artículo 15. ¿Estamos de acuerdo? Va. Por último, aquí es importante notar, fíjense lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Derecho humano a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Resulta exigible en forma previa a la emisión de evaluaciones y autorizaciones ambientales atinentes a proyectos u obras que puedan impactar su entorno o forma de vida. Eso lo que quiere decir es, ¿puedes sacar tu autorización de impacto ambiental para construir tu hotel en San Jerónimo Lídice en la Ciudad de México? No, no puedes, a menos de que hayas acabado y agotado tu proceso de consulta previa libre informada. Y si lo obtuviste, es nula tu autorización. ¿De acuerdo? Y sí, aquí está el tema de las mineras, ¿no? Me imagino que también en el ejemplo que estás dando, que hay Sí. mineras ya con concesiones, explotación y todo, de repente les cancelan todo porque les faltó esto y te dicen, bueno, es que en el momento en que a mí me diste la concesión, esto no estaba vigente. Y entonces aquí hablas de que pues no es algo que sea prescriptible, ¿no? Así es. Cuando lo que dijo la Suprema Corte de Justicia en el caso Gorrión, que es Ixtacamatitlán contra Gorrión, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es que la barrera de la prescripción, la temporalidad, empieza en 1991, que es cuando México firma el convenio 169 de la OIT. De 91 para atrás, todo está prescrito. De 91 para adelante, el derecho humano a la consulta no prescribe. ¿Por qué? Porque está en riesgo una susceptibilidad de violación de derechos humanos tan profunda, tan dura, tan potente, que amerita una ponderación de derechos diferenciada en donde prevalece el derecho humano a la consulta por encima del derecho a la irretroactividad de la ley. Eso ya pasó, lo dijo la Suprema Corte de Justicia y tiene razón Margarita. Y les voy a explicar por qué. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que dice es que lo más terrible que le puede hacer a un pueblo o comunidad indígena es poner en riesgo su supervivencia cultural. Me regreso al ejemplo del peyote. Imagínense que el Estado mexicano prohíbe el consumo del peyote de forma rajatabla, sin respetar los derechos de los huirra, de los huicholes. Básicamente, en el momento en el que los huicholes dejan de consumir peyote, dejan de existir como comunidad indígena, los matas culturalmente. Entonces, ahí lo que está diciendo el Estado mexicano es, oye, tú minera, en el caso, por ejemplo, de Universo, no puedes construir una mina en el territorio de Viricuta, que es este lugar, a pesar de que los huicholes no son dueños de Viricuta, ahí está el ejido Santa Margarita y otros ejidos, tienen un gravamen cultural, porque ellos llevan 5,000 años yendo a Viricuta a consumir el peyote. Entonces, si el Estado mexicano le autorizara a las mineras a construir una mina a cielo abierto y devastar el ecosistema y desaparecer el peyote, pues matas a los huicholes culturalmente. Y por lo tanto, el Estado mexicano dice, nena, ahí se aplica retroactivamente la ley
hasta la barrera de 1991. Fíjense qué interesante. No importa que no sea su tierra, pero es su territorio. Es su Y territorio. hay un ejemplo, un poquito para ponernos en contexto de Nuevo León, que tú me comentabas alguna vez sobre Santa Catarina, que decías que había centros ceremoniales en Santa Catarina, a pesar de que no hay aquí ningún territorio indígena, ninguna tierra indígena propiamente asentada, ¿no? Es correcto. Ejemplo muy claro, también voy otra vez, y perdón que sea tan reiterativo, pero por ejemplo en la cosmovisión huichola, funciona como un rombo la cosmovisión huichola, en donde tú tienes norte, sur, este, oeste, ¿no? Al sur es la isla de los Alacranes, al oeste es San Blas, al este es Viricuta y al norte es el Cerro Gordo, que está en Durango. El Cerro Gordo de Durango es un cerro que hoy en día son actividades 100% forestales, está en manos de privados, y pues resulta que estos privados ya no estaban dejando entrar ni a los huicholes, ni a los cora, ni a los tepehuanos a este lugar de adoración. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues las comunidades indígenas metieron un amparo en contra de los privados diciendo, oye, espérate, ese lugar es sagrado y es mío, y yo he entrado ahí durante milenios y a mí me vale tu propiedad privada, yo quiero entrar. Y ganaron los indígenas. Y esa es la realidad. Es como un gravamen cultural. Y que es muy entendible cuando nosotros nos ponemos en nuestra cosmovisión. Lo podemos entender muy bien con la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe no es de la Iglesia Católica. Ya es mucho más grande que eso. Es de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Y pues cualquier cosa que le hagan, pues nos afecta. Y esto mismo hay que proyectarlo en la cosmovisión indígena, ¿no? Por último, y ya esto les prometo que ya con esto me callo, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y las Comunidades Indígenas. Voy a hablar literalmente nada más un minuto de esta ley. Básicamente lo que dice esta ley, y que ojo, ya también lo dice, ya lo dice con todas las letras la Constitución. Los pueblos y las comunidades indígenas, antes de que se publicara esta ley, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, la ley lo que decía era que todo lo que era el conocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas lo consideraban como arte popular y eran expresiones culturales que estaban ahí up for grabs, ¿no? El que quisiera apropiarse de la música de los indígenas o de su estética, lo podía hacer legalmente. Lo que no se dieron cuenta es que en el año de 2019, por ahí, sin decir aguabá, modifican la Ley de Propiedad Intelectual de México y borran todo ese capitulito. Y lo que dijeron a partir de 2019 fue, oigan, no, espérense, el conocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas es de su propiedad, lo que se conoce como patrimonio cultural material e inmaterial. Y eso lo que quiere decir es que si eres dueño de algo, pues no te lo pueden quitar, ¿verdad? Y eso mismo ya lo reconocieron en el artículo 2 de la Constitución, lo dice con todas las letras. Entonces, las marcas como Carolina Herrera, como Victorinox, como 400 Conejos, como Louis Vuitton, etcétera, etcétera, que se andan fusilando los conocimientos de los pueblos y las comunidades indígenas, pues básicamente están violando esta ley, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. Y cuando me dijeron, bueno, pero ¿cuál es la sanción? Ah, pues bien fácil. Unas multas espantosas, la reparación del daño causado, la obligación de celebrar contratos de uso y autorización hacia adelante, que tiene que haber beneficios compartidos, creo que todos estamos en la misma página, pero además son 10 años de cárcel al Consejo de Administración por hacer eso. Entonces, es una ley muy potente, es una ley que apenas se están empezando a llevar en México los primeros 20 casos, son los que hay hoy en día en México de apropiación cultural, pero básicamente lo que busca es empoderar a las comunidades indígenas y desaparecer el uso indiscriminado por parte de las empresas de estas expresiones culturales, ¿no? Y conocimientos tradicionales. Eso también incluye, obviamente, conocimientos tradicionales de herbolaria, como lo que les platicaba de la psilocibina, o por ejemplo, en el caso de Brasil, el caso del ácido acetilsalicílico, específicamente la aspirina que todos conocemos, realmente es un conocimiento tradicional de un pueblo indígena brasileño. Entonces, igual la música, ¿no? O sea, yo no quisiera hacer Café Tacuba, porque básicamente toda su música son copy-paste de música indígena, ¿no? Entonces, básicamente lo que dice esta ley es, no se vale, y si lo vas a hacer, tienes que compartirle a las comunidades indígenas. Entonces, pues bueno, en resumen, eso es todo. No sé si me pasé de tiempo, pero bueno, todos estos temas dan para hablar
tesis y tesis y semestres. Son temas extremadamente complejos que, como se dan cuenta, a mí me apasionan. Pues les vengo a compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia con este tema de pueblos y comunidades indígenas. Y pues bueno, pues ahí están. Es algo que viene con todo en esta administración. Y que tiene un diálogo natural con el tema de derecho agrario, derecho inmobiliario y proyectos de energía y de infraestructura por todo a lo largo y ancho de todo nuestro país. Entonces, pues yo los invito a que le echen un ojo a todos estos temas. La verdad es que es un tema apasionante y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Preguntas? Héctor. ¿Cómo se Gracias a llamaba? ti. Ay, Sí, no, eso justo iba a decir, abrimos el foro unos 10 minutitos a preguntas y respuestas, entonces no sé quién inicie. María Elisa, ibas a decir algo. sí, no, nada más súper rápido. Quería ver cómo se llamaba la ley, la última que mencionó, protección de qué. Es que está muy largo, ¿no? Ley Ajá, de protección del patrimonio cultural ajá. de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Gracias. ¿Preguntas, chicos? Yo sí tengo. ¿Cómo se autoadscribe a alguien como indígena? O sea, ¿en qué momento dices, cuando hablábamos la vez pasada en la clase, en qué momento dices yo soy indígena? Ok. La autoadscripción es lo que el estándar que señala hoy en día la nueva redacción del artículo segundo constitucional. Básicamente la autoadscripción lo que quiere decir es, si yo pienso en mí mismo como indígena, soy indígena y eso no acepta prueba en contrario. En lo individual. Ahora bien, el problema es que esto es subjetivo. Y entonces lo que ha pasado es que esto se ha prestado al abuso, particularmente de parte de políticos, ¿no? En donde de repente ahora resulta que tenemos indígenas, cúcupas y indígenas, tzetzales, que de repente mágicamente ahora un montón de diputados ahora resulta que todos son indígenas, ¿no? Entonces ahí el Tribunal Electoral le ha establecido un parámetro para identificación que le llaman autoadscripción calificada. Es decir, yo soy indígena y me puedo autoadscribir como indígena si yo pienso en mí mismo bajo esa cosmovisión, pero hay un elemento que es, ¿cuál es la gran diferencia entre un indígena y un no indígena? Es la visión comunitaria. El indígena no existe sin su comunidad. Es así de fácil. Entonces, el indígena tiene que ser reconocido por una comunidad indígena para que pueda hacerlo. Entonces, si yo digo que soy indígena tzetzal, pues más te vale que tengas una comunidad tzetzal que te reconozca como indígena tzetzal, porque si no te vas a meter en una bronca. Y por eso ahorita el gobierno federal, los últimos 6 años, lo que ha estado es creando el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, en donde ahora sí está identificando comunidad con tierra y territorio, lugares sagrados, autoridades tradicionales e idealmente una lista de sus miembros. Entonces ahora sí ya vas a poder machar indígena con autoadscripción, pero con un reconocimiento comunitario. No es perfecto, pero la verdad es que para los que nos dedicamos a este tema, es muy obvio cuando una persona es indígena y cuando no es indígena y cuando estamos frente a un abuso de la autoadscripción. Para nosotros es muy obvio. Con un par de preguntas yo te sé decir si una persona es o no es. Y eso se ha prestado a muchas malas interpretaciones y abusos en juicios de amparo, en temas electorales, temas presupuestales. Y obviamente ahorita, dado que en el artículo segundo constitucional ahora resulta que las comunidades indígenas tienen derecho a presupuesto federal directo, como si fueran un ayuntamiento, prevemos que este tema se va a multiplicar los abusos. Entonces, pues yo creo que sí, el INPI va a tener una labor muy interesante estos 6 años para cerrar esas válvulas y empoderar a las comunidades indígenas y no a los politiquillos de siempre. Uy, sí, porque imagínate darles dinero a todo mundo y ahí lo que les decía a los muchachos, no es indispensable que tengas que hablar una lengua indígena, No, ni tener ciertos rasgos físicos. no. Ok, Justamente, les voy a decir un ejemplo muy claro o una pregunta para todo el foro. ¿Ustedes creen que yo soy indígena? o no. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué les No. espanta? Bueno, le voy a decir lo que todo el mundo está pensando, pero nadie se atreve a decir. Lo que les espanta es mi fenotipo y lo que les espanta es mi nivel sociocultural. Eso es lo que les espanta.
¿Por qué? Porque en México, otra vez, por la invisibilización, por una serie de prejuicios que nos han construido todos como mexicanos, tenemos esto atrás, metido en el cerebro, ¿no? Lo indígena es oscuro, lo indígena es pobre, lo indígena es inculto. Y lo indígena también tiene que ver mucho con el genotipo, ¿no? Y la ubicación física. Bueno, se los voy a decir con todas las letras. Yo soy indígena, nahua, de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la comunidad de Cayapulco, San Jerónimo Lídice, que es indígena y está en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, me reconoce como indígena. Yo reconozco sus autoridades tradicionales, pago tequio, respeto sus sistemas normativos y tengo cargo comunitario. ¿Formo parte de la comunidad cultural? Sí, sin duda. ¿Me reconocen como tal? Sí. Muy Fíjense qué bien. Valeria, interesante. sí. Valeria, ¿una pregunta? Sí, yo tenía una duda rápida sobre algo que mencionaste al final de la apropiación. ¿Cuándo Sí. estás cruzando la línea de apropiación y apreciación en los pueblos indígenas? Porque lo puedo entender en otras culturas, pero justo en esta no me queda muy clara. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Es bien fácil. Si cualquier empresa con fines de lucro usa en el diseño de su publicidad o diseño palabras como celebración, inspiración, ahí estás frente a apropiación cultural o uso indebido. Está muy claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre celebración y apropiación o uso indebido? Si tú estás promoviendo el arte o expresión indígena a través de sus artesanos con consentimiento de la comunidad artesanal o comunidad en términos del artículo 2 constitucional, estás bien. Es decir, ¿un artesano tiene derecho a vender su artesanía? Sí. ¿Tiene derecho a vender 10 artesanías? Sí. ¿Tiene derecho a vender 1 millón de artesanías y camisas bordadas para Zara y venderlas por todo el mundo? No sé, tiene que preguntarle a su comunidad de artesanos, porque una bordadora solita no puede bordar 1 millón de camisas, ¿no? Entonces, siempre es un tema, otra vez, es un tema comunitario. En tanto la comunidad esté de acuerdo, En el momento en el cual no hay una autorización de la comunidad para el uso de una expresión cultural, o un uso no tradicional, o sea, uso indebido, estás frente a apropiación cultural o uso indebido y pues alguien va a acabar en la cárcel, ¿no? También me imagino que ha de haber mucho problema también en el fast fashion, justo como mencionaba Sara o así, con los patrones. O sea, porque a veces suelen usar como si estuviera de moda. Sí, allí la ley lo soluciona de una forma muy pragmática. Lo que dice la ley es el uso no autorizado o el uso indebido, aún en grado de confusión, se considera apropiación cultural. Entonces, no se vale, porque eso nos pasa muchísimo, ¿no? Que ya sabes, agarran un bordado otomí y le ponen, le mueven tantito o le mueven a los colores y ponen una gama cromática así súper Instagram y ya dicen, no, esto no es otomí, se parece, pero no es. No, la ley dice aún en grado de confusión. Entonces, cuidado. Ahí el mensaje para todas las empresas es, hay de dos sopas, por la buena o por la mala. Por la buena, me acaba de pasar con unos clientes que venden alcohol y andaban tratando de registrar la marca Posh. Posh es una bebida tradicional Tzetzal y Tzotzil, que es básicamente un moonshine, pero preparado de formas tradicionales en Chiapas. Eso es el Posh. Estaban tratando de registrarlo. Y por supuesto que el INPI, no el INPI, por supuesto que les negó la marca y les dijo, no, porque estás violando la ley de protección del patrimonio cultural. Y ojo, el INPI, ahorita as we speak, están empezando a borrar y eliminar marcas muy reconocidas en el país, una, por violación a la ley. Ahora, esa es por la mala. Por la buena, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te sientas con la comunidad, se vale que uses y que contrates el uso de una expresión cultural. Es cuestión de que te sientes con las comunidades y les digas, oye, quiero hacer esto. ¿Cómo ves? Y llegas a acuerdos. Y con base en eso, obtienes tu contrato de uso de autorización, se les comparte una parte del beneficio a la comunidad o te asocias con la comunidad y entonces
todo fluye, ¿no? Aquí esta ley, el espíritu de esta ley, qué es lo que están tratando de proteger? Lo que no se vale es que llegue Sara o llegue Shane, contraten a una artesana, le paguen 1,000 pesos por su diseño y después manden a producir a China 50,000 camisas y las vendan por todo el mundo en millones de dólares. ¿Y la comunidad qué? La línea es muy sutil. Sí se vale que produzca 50,000 camisas con la comunidad Tzetzal. Sí, hazlo, por favor, háganlo. Lo que no se vale es que tomes ese diseño, pagues una bicoca y después lo mandas a producir a China. Eso es lo que no se vale. Muchas ¿Y gracias. a quién se le paga? O sea, porque pues hay veces que dices, híjole, ¿y esto a quién pertenece, no? Perdón, Sí, pero yo a veces los veo muy parecidos y ya no sé a quién le pagas. Y luego, sí, pues, cuando compartes fronteras, o sea, Guatemala, Sudamérica, no sé. sí. Ok, es un gran punto y esto sigue en desarrollo. Parte de lo que están haciendo en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, están tratando de catalogar todas las expresiones culturales materiales e inmateriales. Ahora, ya hay catálogos. Si tú te vas a Artes de México, que es una revista que publica Lina desde hace añísimos, hay toneladas de documentación que identifica los bordados tradicionales de cada región del país y son, una vez que te clavas en ese tema, son súper identificables los bordados y es muy claro de qué región es y qué tipo de bordado es, la técnica que utilizan. Digo, aunque hay técnicas como, por ejemplo, el candado, ¿no? Esa es afín no solamente a México, sino al mundo, ¿no? Pero hay tipos de bordados con cierta simbología, con cierta estética, que son muy identificables con cierta región del país. Ahora, ¿cómo le haces para contratar con la comunidad indígena? Bueno, es muy sencillo. Ahí les va una reflexión. Todos conocemos a los voladores de Papantla. Bueno, eso no es de Papantla, o sea, es de una comunidad que son los totonacas, los tutunacú. Bueno, ahí les va un silogismo. ¿Todos los totonacas son voladores? Pues no. Y eso quiere decir, pero todos los voladores sí son totonacas. Ok. Eso lo que quiere decir es, ¿cuántas familias realmente son voladores en el vuelo Totonaca? Son bien poquitas. Estás hablando de 20 o 30 familias en todo el país. No hay más. Entonces, imagínense qué duro para estas 20 familias que han mantenido esta expresión cultural viva a lo largo de milenios, que ahora resulta que si yo quiero hacer un vuelo de Papantla en el palenque de Zacatecas, ahora resulta que tengo que pedir autorización al pueblo Totonaca y pues obviamente me van a pedir un moche, ¿no? Ahorita les doy otro ejemplo de bordadoras tzetzales. Eso está bronco. ¿Por qué? Porque quienes han mantenido viva esa expresión son bien poquitas personas. Si bien todos pertenecen al mismo pueblo y a la misma comunidad, no quiere decir que todos compartan los beneficios del uso de esa expresión cultural. Y ahí quién lo soluciona, el convenio de la UNESCO de protección del patrimonio cultural inmaterial. Ahí lo que te dice en uno de los documentos complementarios es que con quien tienes que hablar es con los portadores o las comunidades de portadores de esa expresión cultural. Y ahí es en donde tiene que caer el beneficio. Es decir, no todos los indígenas tzetzales se dedican a bordar. ¿Por qué hablaba del caso de los tzetzales? Les voy a poner un ejemplo también con un tema de género que les va a llamar la atención. ¿Quiénes bordan en las comunidades tzetzales y tzotziles? Las mujeres. ¿A quién le compras el bordado? A la mujer. ¿Bordan solas? No, bordan a través normalmente de grupos de artesanas bordadoras. Y cada comunidad tiene un estilito de bordar muy único y que empieza desde cómo obtienen la lana para los bordados. Y es un arte. Si alguien lo ha visto en San Cristóbal, es una locura cómo lo hacen estas mujeres. Entonces, fíjense qué duro lo que dice la ley. La ley lo que dice es que si tú quieres comprar 1,000 de estos bordados para hacer un negocio para vender, tienes que obtener la autorización de la comunidad de San Cristóbal. Ahora ahí les va algo que a ver, yo no estoy de acuerdo con esto, pero así es, les estoy diciendo cómo es. Tradicionalmente en las comunidades tzetzales y tzotziles, las mujeres no pueden participar en las asambleas comunitarias. Son los hombres los que votan y los que toman las decisiones. Entonces imagínense qué mala onda, ¿no? La ley lo que está diciendo es, oye, tú mujer bordadora con tu grupo de mujeres bordadoras, con tus cooperativas de bordadoras, ustedes cállense, yo voy a hablar con los hombres. Eso está gacho. Y creo que esas son de las cosas que la ley se quedó corta y vamos a tener ahí que ir mejorando un poco. Ojalá que ahorita que va a haber espacio para hacer ciertas modificaciones legislativas y reglamentarias, hagamos visibles estos grupos de artesanas como las verdaderas portadoras de este conocimiento y con quien debe de obtenerse la autorización para hacer los negocios o el uso de la expresión cultural. Ujú.
Sí, se confronta con muchos temas de la equidad de género y todas estos temas, ¿no? Entonces, Absolutamente. La parte cultural en las comunidades indígenas, hay excepciones, pero en general son más las mujeres que los hombres, las que son las portadoras del conocimiento tradicional. Lo mismo con herbolaria tradicional. Si hay shamans hombres, sí, pero son los menos. La vasta mayoría son mujeres las que portan ese conocimiento de generación en generación. Y lo que está gacho es que por la forma tradicional de los sistemas de adopción de decisiones de las comunidades indígenas, las invisibiliza esta ley. Entonces yo creo que sí necesitamos ahí trabajar en algo, pero va a pasar de forma natural, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final la maravilla es que esta ley tiene un candado, que es todo se reglamenta a través de los sistemas normativos de los pueblos y las comunidades indígenas. Fíjense qué interesante. Si tú celebras un contrato de uso y autorización de una expresión cultural, no lo vas a celebrar conforme al Código de Comercio, sino conforme al sistema normativo de la comunidad. Fíjate qué interesante. Entonces, te lo van a rescindir, ¿cómo? Conforme a su sistema normativo si incumples. No vas a ir a tribunales, ¿eh? Va a ser conforme a su sistema normativo. Justicia indígena. Entonces, se abre aquí todo un universo para los abogados en donde toda esta lógica kelseniana desaparece. Aquí estamos frente a la creación de un régimen jurídico paralelo. Más bien, al reconocimiento de la existencia de un régimen jurídico paralelo que ya existía desde hace milenios y que normalmente es más efectivo que el nuestro. Es bien fácil el sistema indígena y funciona requete bien. Entonces, pues aquí viene todo un nuevo submundo en donde vamos a tener que meternos. Y como les digo yo a mis alumnos en la facultad, todo lo que aprendieron durante la carrera del sistema positivista, apaguen esos switches, porque cuando te metes al mundo indígena, esa realidad no existe. Y al revés, como dice el sistema interamericano, aquí la oportunidad que nos está dando el nuevo artículo 2 de la Constitución y el sistema interamericano es abrir los ojos como abogados a que existen miles de realidades diferentes a la nuestra y que son igual de válidas que la nuestra. sí. Perdón, ya, yo sé que ya estamos sobre el tiempo nada más y sé que es un asunto en curso, entonces sé que no puedes decir mucho, pero ¿nos podrías explicar así lo que está público del tema de Xcaret? Sí, claro. Sí, por supuesto. Pues bueno, quienes, no sé de las personas que están presentes, quienes hayan ido a Xcaret, pero bueno, todos sabemos que Xcaret básicamente pues es el Disney maya, ¿no? Es eso. Eh, Pues Xcaret no se la está pasando bien, ni se la va a pasar muy bien. La verdad es que es un problema, porque básicamente aquí lo que pasó fue que es todo un parque de diversiones y hoteles y demás que se ha construido sobre ese concepto de la mexicanidad, ¿no? Y sobre una estética 100% indígena, que es una mezcla de diferentes pueblos y comunidades indígenas, de expresiones culturales de diferentes regiones del país, y que se ha convertido en un Disney cultural. Han hecho cosas muy buenas, han hecho cosas muy malas. Yo creo que más malas que buenas. Y aquí lo que ya pasó, pues es que la comunidad maya, los mayas, a ver, no es lo mismo los mayas, los lacandones son mayas. Los mayas campechanos, no son tan broncos. Los mayas yucatecos son broncos, pero tampoco tanto. Aunque Grupo Herdes trae un problemón con Chilín Balam, muy serio. Todas estas dulcerías, tarde o temprano, eso va a reventar. En el caso de Xcaret, ellos desafortunadamente se toparon con la comunidad maya más potente y históricamente resistente del país, que son los mayas Krusov. Los mayas Krusov son si los que sabemos historia de México, sabemos que ahí estuvo la guerra de castas. La guerra de castas ocurre en 1849, me parece, 46 o 49, y la guerra de castas, básicamente son todos los mayas que trabajaban en las enequéneras y huyen hacia la selva para respetar su uso y costumbre de las milpas mayas, y empieza una guerra por el enequén contra el gobierno mexicano y las haciendas enequeneras, y se mataron durante 50 años. Y estas comunidades han logrado sobrevivir culturalmente a través de un régimen teocrático militar muy interesante que sobrevive hasta la fecha y son poderosísimos. O sea, los gobernadores que creen que gobiernan en Quintana Roo están muy equivocados. Realmente quien gobierna Quintana Roo son las comunidades mayas a través de los generales de los 5 centros ceremoniales, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el caso de Xcaret? Pues bueno, básicamente estas comunidades mayas meten una queja diciendo, oye, Xcaret, estás cometiendo apropiación cultural, esto es público, está en redes, y pues me debes mucho dinero de los últimos 20 años que lo has estado haciendo, y además para adelante, si quieres usarlo, pues tienes que firmar un contrato de autorización conmigo, ¿no? Y pues bueno, la discusión se ha puesto buena ahí en el Indautor. Xcaret desafortunadamente ha tomado algunas posiciones poco eficientes.
y poco conciliadoras. Y pues desafortunadamente ahorita en días muy recientes, literalmente tiene 2 semanas, el tema se reactivó y mi lectura es que también sin duda hay una motivación de parte del gobierno federal, de la anterior administración y de esta administración, de dar un manotazo, ¿no?, en la mesa y decir, este tema es en serio y este tema el gobierno federal lo va a apoyar, ¿no? Entonces yo lo que preveo es que Xcaret pues iba a tener un problema muy serio más pronto que tarde con ese tema. Y pues al final de la historia en lo que va a acabar es que pues se va a tener que llegar a un acuerdo con las comunidades mayas, celebrar contratos de uso y autorización, y los mayas de una u otra manera se van a convertir un poco como en socios de Xcaret, para poder permitir el uso de la expresión cultural. La alternativa, pues, es que Xcaret se transforme a otra cosa, ¿no? A Reino Aventura con dragones rosas o otra cosa, ¿no? Porque, pues, la manera en la cual están operando no es posible en la óptica de esta ley, desafortunadamente, ¿no? Muy bien. Sí. Héctor, pues la verdad es que una delicia siempre escucharte, muy interesante, muchísimas gracias. Espero que esto les siembre una semillita a todos para seguir investigando y seguir adentrándonos en este tema que, por cierto, muy apasionante. Y pues bueno, nada, agradecerte muchísimo tu participación y aquí andamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Y sí, ahí échenle un ojo a todo el tema de los pueblos y las comunidades indígenas. Es un tema apasionante. Yo sé que ustedes, su territorio está en Nuevo León, pero eso no quiere decir que no hay pueblos y comunidades indígenas. Se van a sorprender. Échenle un ojo al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas. Tienen una riqueza cultural gigantesca y son receptores de una cantidad de cosmovisiones. Son un crisol de cosmovisiones indígenas en Monterrey particularmente. Y es algo que que el Estado tiene que impulsar y ustedes también aprovechar. No lo vean todo lo que les platiqué como algo malo, al revés es algo bueno. Y yo siempre he creído, y con esto ya me callo, en que el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas nunca es a través de la conservación, sino a través del desarrollo de proyectos, pero que tengan un componente de inclusión social y comunitaria con respeto a sus usos y costumbres y autoridades tradicionales. Y si lo hacen con ese ángulo, la verdad es que las comunidades florecen, y los proyectos les va requete bien. Entonces, pues, aquí estamos a sus órdenes y encantado de conocer a todas las personas presentes. Muchas gracias, Héctor, de nuevo. Muchísimas Venga. gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Dios. Gracias. Gracias.